Y eso es lo que debemos tener presente cuando veamos nosotros un vestigio de un patrimonio histórico. Cuidémoslos. Naturalmente de que hay cosas que suceden y tristes, muy tristes. Voy a comentarles algo personal. Yo soy cusqueño y en alguna oportunidad hace 3, 4 años atrás el Consejo Departamental del Cusco me invitó para dar una conferencia de desarrollo, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo no voy pues a mi tierra? Pues no. Pero miren lo que pasó. La conferencia era como a las 6 de la tarde. Entonces salí a la plaza de armas, quería una máquina afeitar, ¿no? Para comprar una máquina, y me percato de algo que es muy inusual en mi tierra, que venía una manifestación de gente con pancartas, y yo dentro de mí pensaba, decía, mis paisanos fue toda la vida laberintosos, ¿no? Pero cuando vi de quiénes eran las pancartas, me llamó la atención. Las pancartas eran de la Cámara de Comercio del Cusco, del Club de Leones del Cusco, es decir, las entidades vivas del Cusco. ¿Qué cosa ha sucedido? Había un señor que estaba a mi lado y le pregunto, ¿no? Le digo, señor, ¿por qué están reclamando? Y el volteo me dice, usted no es de acá, no me dice, no, ni modo, pues no es un problema. ¿Qué había sucedido? Me dice, mire señor, usted no sabe lo que ha pasado aquí en el Callejón Loreto. Los que conocen el Cusco, tenemos la Plaza de Armas, tenemos la Catedral y la compañía que está, ¿no? Al costado. Y al lado de la compañía está el famoso Callejón Loreto. Es un callejón prácticamente que conduce desde la Plaza de Armas hasta la otra calle, ¿no? Pero en ese callejón hay muros incaicos hermosísimos, enormes. Todos conocemos que los incas tenían diferente tipo de construcción, la construcción para el dios Sol, para el Inca, ¿no? Y así iban bajando, de acuerdo a la fineza de su trabajo. Y esto era la construcción para el dios Sol, finísimo. ¿Qué sucedió? Que un alcalde dio una licencia para que en ese callejón se construyera una galería. El que obtuvo la licencia, ¿qué hizo? Era su terreno, por supuesto, pero estaba el muro. Numeró los muros y desmontó las piedras incaicas. Entró una máquina que necesitaba trabajar y cuando quiso armar el rompecabezas no le armaba, pues. Los espacios, rompió las piedras incaicas para acuñarlas. Las pegó con cemento, Dios mío, darlo al toque. Y realmente era indignante. Yo dentro de mí decía, ¿cómo puede ser, gracias, de que se haya permitido esto? Que haya sucedido esto. Fue al hotel y justo en la televisión estaba el fulanito. Los periodistas le preguntaban, ¿usted es consciente de lo que ha hecho? ¿Tiene usted idea de lo que usted ha hecho? Le decía. ¿Y qué contestó este señor? Miren, señores periodistas, yo no sé por qué tanto lío por 4 piedras viejas. Era para ahí nomás, ¿no? Ahí en la Plaza de Armas colgarlo, pues, ¿no? Ahí no termina el asunto. Llego pues al colegio, hice la conferencia. Y viene el decano y me dice, Guillermo, ¿sabes qué? Ha venido la prensa, está la televisión, quieren entrevistarte, quieren que pasen. Entendiendo pues que de eso lo que he tratado yo a preguntar, ¿no? Y viene uno y me dice, ingeniero, ¿usted está enterado de lo que ha pasado en el Callejón Loreto, no? Me metí en el micro, me metí así, la cámara, la luz, pues, ¿no? Sí, le digo, ¿cómo es esto? Acá estamos en la Casa de la Tecnología, este es el Colegio de Ingenieros, de acá tienen que salir soluciones, eso debe quedar igualito como estaba. Yo lo escuchaba, pues lo miraba, decía, este no sabe ni siquiera lo que está hablando, pues, ¿no? Y insistía. Y la verdad que me resultó muy incómodo, pues, ¿no? Ahí es donde comprendí, pues, a los artistas, ¿no? Que les meten el micro y no sabía cómo deshacerme de él. Ingeniero, soluciones, me dijo acá el colegio ingeniero, tiene que dar soluciones a este problema. Y lo cometió al colegio, pues, también.
Entonces lo que yo tenía que contestar pues ya no era una cosa a título personal, sino ya prácticamente a nombre del colegio, era muy comprometedor. Pero se me ocurrió algo. Y le dije, mire señor, le dije, usted me está pidiendo que si es posible que esto quede como estaba. Claro, me dijo, debe quedar igual como se hizo. Realmente le dije, es muy difícil, yo diría casi imposible. Mire, me dijo, para los cusqueños no hay nada imposible. Ah, bueno, si usted quiere, le digo que la única alternativa que yo tengo para que eso quede igual. ¿Cuál? Resucite la Pachacute para que la mande a hacer de nuevo. Imposible, pues ya. Y cuando yo fui a ver, porque lo fui a ver, me preguntaron qué opinaba. Yo le digo, miren, como peruano estoy muy dolido, pero como cusqueño estoy muy indignado. Y lo que yo pensaba en esa época decía, mis nietos ya no tienen ese privilegio de lo que ya tuve, de ver eso tan hermoso, tan bello. Aparentemente las 4 piedras viejas significan muchísimo para nosotros. A veces no nos percatamos realmente del tesoro que tenemos nosotros acá. Cuando tenemos oportunidad de salir fuera del país y vemos otras latitudes, otras culturas, ahí de repente apreciamos más lo que es nuestro, el valor de lo que tiene a nosotros, lo nuestro, incomparable. Es por eso que cuando yo toco este tema, siempre recomiendo a los arquitectos fundamentalmente, que son los que tienen que ver mucho acá, los ingenieros, que son los que tenemos que defender que este patrimonio siga siendo igual. En Tacna hay un pueblito, un distrito que se llama Curibaya. Está en las alturas de la laguna de Aricota, entre el límite entre Tacna y Puno. Llegó un alcalde con ideas renovadoras, en buena hora, a un pueblo pequeño. Pero ¿qué hizo? Un arquitecto le hizo un diseño de lo que debería ser la iglesia principal de Curibaya. Muy bonita. Demolió la que sí había y construyó la nueva, sin percatarse que la anterior era patrimonio histórico. Lamentable, pero el Señor lo metieron adentro. Es delito. Delito. Tengamos cuidado. Y al contrario, seamos los agentes para preservar eso tan hermoso que tenemos. Por eso quería tocar este punto, porque creo que debemos tener conciencia, que no solamente lo que leemos, sino también lo que puede significar para nosotros perderlo. Toda disposición que afecte las condiciones edificatorias y urbanísticas específicas para construcciones localizadas en el entorno de bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación solo serán de aplicación si previamente han sido incorporadas y aprobadas en el Plan de Desarrollo Urbano. Es decir, con el inventario que está señalándose, el municipio tiene que planificar todas esas acciones para que estén consideradas ahí. Pero acá hay otro tema que voy a adelantar al día miércoles. En un estudio que se ha hecho, el 85% de los municipios no tiene plan de desarrollo urbano, no tiene plan rector. ¿Y por qué no tiene plan rector? Porque no hay especialistas que lo hagan. Dentro del campo de la arquitectura, hay una especialidad que tienen los arquitectos urbanistas, que son los que ven este tema. Es muy delicado, es bastante delicado el tema, pero no hay pues. Entonces nosotros vamos a ver el miércoles qué cosa es lo que se ha hecho para poder suplir eso. No hay plan rector, entonces ¿en qué me baso para generar el desarrollo? Entendamos de que no podemos frenar de un solo golpe el desarrollo.
Pero también las normas nos dicen, sobre todo a los arquitectos, no puedes sembrar cemento. Tiene que sembrar papa, cebolla, eso tiene que sembrar, no cemento. Está limitado. Entonces la priorización del suelo es fundamental. Y dentro de ese campo es que tenemos que ver el conjunto. Entonces, ¿qué cosa se ha dispuesto? Que como no hay plan de desarrollo, porque quería hacerlo vivienda, y cuando dijo vivienda, nosotros lo hacemos, desde Guatemala a Guatepeor, pues, ¿no? Ya sabemos. Entonces, se ha sustituido por lo que se conoce con el nombre de planeamiento integral. Y acá voy a dar otra recomendación, para poder entender también la ley. Algo que no pensamos, pero que debemos hacer como ingenieros, mis amigos. El ingeniero, en mi concepto, debe saber qué hace el arquitecto. No cómo lo hace él, pues, ¿no? Pero sí uno debe saber qué hace él. En la primera parte hablaba yo del trabajo en equipo. Y si yo no sé qué hace el arquitecto, ¿cómo voy a trabajar en equipo? Tengo que saber qué hace. Por lo tanto, yo debo saber qué es un planeamiento integral. ¿Cómo se hace? Eso pues es materia del arquitecto, pero yo sé qué cosa es, ¿no? La articulación que tiene que hacerse en el desarrollo general. Acostumbrémonos a eso, no miremos con anteojeras. Aquí en la norma nos estamos dando cuenta de que no podemos ver esto así. Lo arranqué con el estudio ese de allá, ¿no? Verlo en amplitud. Y fíjese, tomando una noción de lo que hemos visto, cómo ya vamos entendiendo todo lo que estamos explicando. Porque no solamente estamos viendo el tema literal de licencia, estamos viendo la licencia, cómo se desarrolla en el conjunto y cómo debemos tratarla. No es simplemente un aspecto administrativo, entendámoslo que es como una ejecución. Cuando se habla de planeamiento integral, se entiende que incluye también la gestión de riesgo de desastres. Todo, porque el planeamiento integral es el estudio que hace el arquitecto de cómo un sector lo integra al resto de sectores que ya está, en las zonas de riesgo, en las vías, en la comunicación, en los emisores, en las tomas eléctricas, todo. Eso es el planeamiento integral. Entonces, como no hay plan rector, entonces, bueno, tomen los planeamientos integrales. Por ejemplo, el plan rector, nosotros nos otorgan la zonificación y vías, ¿verdad? El certificado, zonificación y vías. Y si no hay plan rector, ¿qué certificado nos dan? Entonces dice, ahora tomen las vías de los planes integrales que hay, de los planeamientos integrales que hay, porque eso está definido. Es una solución, no diré excelente, pero sí es una solución que nos puede salvar el asunto. Eso lo vamos a ver el día miércoles, ¿no? También como obra se considera el cerco, pues hemos dicho que es una obra complementaria, ¿no? Que comprende exclusivamente la construcción de muros perimétricos en un terreno y vano de acceso siempre que lo permita la municipalidad. Se contradice un poco con lo que dice nuestro Código Civil, ¿no? En el Código nos dice de que un propietario puede obligar a otro propietario a que deslinde su propiedad, o sea, a que marque su propiedad, ponga hitos en su propiedad. Porque cuando las propiedades son al ojo, mira, del arbolito de allá, ¿no? Hasta acá la bocatoma es mío. Sí, pues, pero del arbolito para allá, ¿qué cosas hay? Pues, entonces tiene que hacerse, y eso lo dispone el Código Civil. Tenemos que comenzar a unir las otras para hacer nuestro ejercicio, nuestra labor, orientar de lo que debe darse. Ese es el objeto de verlo panorámico. Demolición, mediante la cual se elimina total o parcialmente. Y acá la zona urbana consolidada, que es la partida de nacimiento, vamos viendo, de las habilitaciones urbanas de oficio. Las habilitaciones urbanas de oficio se hacen solamente en las zonas urbanas consolidadas. Pero veamos qué cosa es. Aquella constituida por predios que cuentan con servicios públicos domiciliarios, servicio público domiciliario, agua, desagüe, pistas, veredas, infraestructura vial, redes de agua, desagüe, alcantarillado y servicios de alumbrado público. Para efectos de la habilitación urbana de oficio, el nivel de consolidación de los predios debe ser ¿cuánto? 90% del total útil del predio. ¿Qué significa? De arranque, mis amigos, no existe habilitación urbana o de oficio de lotes. Para que haya, tiene que haber 90% de edificación. Entonces no nos hagamos pajaritos, ¿no?
tiene que tener 90% de edificaciones. Adelante. Ingeniero, una pregunta con relación al numeral G. Sí. Cuando dice siempre que permita la municipalidad, ¿en qué caso no permitiría la municipalidad con relación a cerco? Buena pregunta. Muchas veces en los planeamientos urbanos, es decir, en el conjunto, le pongo un ejemplo mejor no lo entiende. Hay zonas en el que el planeamiento general que se trata, urbanístico, si usted le pone cercos, malogró todito, porque encasilla todo, ¿cierto? Por ejemplo, les podría poner, no sé, acá en Lima, como era antes, la planicie. Era todo abierto y era bellísimo. A la hora que le pusieron los cercos ya mataron todo eso. Entonces, por eso el municipio, si lo permite, no va a referirse a ese tipo de acciones. Servicios públicos domiciliarios, dotación de servicios de agua, desagüe, energía eléctrica conectados a un predio independiente, así como servicios de comunicación, gas, de considerarlo. Predio matriz, todos sabemos qué cosa es el predio matriz, unidad inmobiliaria independiente, debidamente inscrito en la oficina registral como rústico. Y vamos a analizar esto. Esto es ley. Entendamos que estamos leyendo una ley. No estamos leyendo un reglamento, sino una ley. Y nos dice, ¿qué cosas son las instalaciones fijas y permanentes? Aquellas construidas con albañilería y concreto o adobe que tengan servicios públicos domiciliarios instalados. ¿Analizamos? Ya. Cuando a mí me hablan de albañilería y concreto, ¿de qué región del país estamos hablando? Costa. Cuando me hablan de adobe, sí. ¿Y la selva? ¿No tiene? Ah, ¿no? Hay cosas que tenemos, como digo, no leerlas, sino analizarlas, ¿no? Y por supuesto que hay instalaciones físicas y permanentes en la selva. Son problemas de la misma ley que se escapaban. Además, a nosotros nos han dicho que la instalación física y permanente es que si se saca ya no funciona, ¿no? Esa es la idea general que siempre hemos tenido. Que lo dice el reglamento también, pero el concepto de la ley es básico. Tiene que haber instalaciones, tiene que ser de concreto o de albañilería o de adobe. Les pongo un ejemplo, que es bastante serio. Vamos a suponer que a ustedes los mandan a analizar los tanques de almacenamiento de petróleo de Talara. Ingeniero, por favor, analíceme esto. ¿Qué cosa es? ¿Es una obra complementaria? ¿Es una edificación? ¿Es una instalación fija y permanente? ¿Qué cosa es? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué? Porque si es una instalación fija o no es instalación, necesita o no necesita licencia. O en su defecto, ¿cuánto va a pagar el municipio? Cada tanque, pues, ¿no? Son problemas bastante delicados. Entonces, ¿cuál es el análisis? Si yo me baso en la ley, lo que está diciendo la ley, el tanque de petróleo, ¿de qué cosa es? Metálico. Metálico. Otra cosa. ¿Qué dice acá? Se construye. ¿Se construye el tanque o se arma el tanque? Se arma, ¿no es cierto? Y hay una cosa básica, es un concepto técnico. Todo lo que se arma. Entonces, ¿fijo y permanente no? No. ¿Cómo vamos analizando? ¿Cómo llegamos a una verdad? De algo que es una cosa tan importante en la parte financiera. Por supuesto. Lo fijo y permanente será pues la parte de la base, todo eso, pero el tanque en sí no. Sin embargo, hay un lío tremendo entre la Petroperú con el municipio de Talara sobre ese punto, ¿no?